2 años o año y medio, hemos estado estudiando, lo que ahora voy a presentar, un extracto de una planta vegetal que pues, ha resultado ser extremadamente curioso lo que hemos encontrado. Algunas cosas son conocidas y otras no. Nosotros hemos estudiado, como digo, las propiedades biológicas de un extracto vegetal que recibe el nombre genérico de PF2, pero que básicamente, por lo que yo sé, es un extracto acuoso de una planta que es la Calendula officinalis, donde ese extracto bruto es el que estamos estudiando. PF2 es un polisacárido obtenido de un extracto vegetal, la Calendula officinalis, a través de un nuevo método de extracción. Lo de nuevo quiere decir que no es solo la extracción acuosa de la planta y la maceración de la planta, sino que se somete a una serie de radiaciones que de alguna manera pueden modificar la composición de su molécula y que pueden inducir principios activos. En los últimos años, el PF2, es decir, este extracto, ha sido usado como un complemento dietético en pacientes con cáncer, mostrando algunos efectos terapéuticos. Y digo algunos porque todavía no están recogidos. Son efectos terapéuticos que algunos médicos cuentan. Una disminución de los efectos secundarios de la quimioterapia y un aparente efecto antitumoral. Como veis, yo pongo lo de aparente y lo de algunos, que son indeterminaciones porque no hay todavía una literatura que recoja esto. Estas afirmaciones derivan de observaciones clínicas que deben ser contrastadas, porque no están contrastadas. Y actualmente, y esto sí es totalmente cierto, se desconoce la naturaleza de los principios activos presentes en este extracto vegetal. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Cuáles han sido nuestros objetivos? Primero, hemos evaluado si este extracto era tóxico en animales, en ratones y en ratas. Segundo, hemos evaluado el potencial inmunomodulador. La palabra inmunomodulador es una palabra genérica que recoge efectos sobre distintos elementos efectores. Nosotros hemos estudiado sobre células NK y sobre linfocitos a través de ensayos in vitro, es decir, en el laboratorio. Hemos evaluado la actividad sobre el crecimiento en tubo de ensayo in vitro de líneas tumorales humanas y de ratón. Nosotros tenemos una gran colección de células tumorales y hemos empezado, porque esto es un trabajo que está en marcha, a probarlo en distintas células tumorales creciendo en el tubo de ensayo. Y hemos hecho intentos de purificación del extracto que os comentaré a continuación. Los extractos que hemos utilizado ha sido el primero de ellos, el extracto que se llama PF2, y extractos purificados de metanol, derivados de él. El extracto o el extracto PF2 atomizado, es decir, calentado por encima de una temperatura, y sus derivados de extractos metanólicos. Y más recientemente hemos recibido el extracto líquido para producir también nuevos extractos metanólicos. Pero este estudio todavía no se ha hecho. Nosotros vamos, por lo que yo voy a presentaros ahora, son los estudios realizados con el extracto PF2 sin atomizar, es decir, con un calentamiento muy suave, o atomizado, es decir, cuando se ha calentado por encima de 100 grados. Este es el esquema general de la producción de los extractos de metanol. Básicamente es producir precipitados y sobrenadantes, y estos sobrenadantes vuelven a ser precipitados con distintas concentraciones del 25, 50 o 67% de concentración, y se le da un nombre, S7, S8, S9, S10, o al original, PF2, o al intermedio, el número 2. La evaluación de la toxicidad. Bueno, es relativamente fácil de hacer. Son grupos de animales compuestos por 10 animales. Se utilizaron cepas endogámicas de ratón. Aquí los nombres corresponden a estas cepas endogámicas, Tirrata Wistar. Y el PF2 se administró vía oral durante 30 días cada 48 horas con distintas concentraciones. Básicamente, lo que nosotros hemos encontrado es que solamente a concentraciones muy altas, como es la concentración de 5X, 5 por significa 2,750 miligramos por kilogramo de peso, es decir, una concentración enorme. Eso equivaldría a un ser humano a darle kilos de producto. Solamente a esas concentraciones, en los ratones Balcé se produce la muerte de los animales y se alcanza la muerte del 50%, lo que se llama la dosis letal 50, a la concentración 1X. Pero vuelvo a repetir, estas concentraciones son enormes. Con concentraciones más pequeñas, los animales siguen sanos. Sabemos que estos animales, cuando mueren por hepatotoxicidad. Cuando se cambia la cepa de ratón, se vuelve a reproducir prácticamente lo mismo, con la dosis letal 50 a 1X. Y cuando se utiliza la tercera cepa de animales, pues prácticamente los resultados son parecidos, solo que aquí la dosis letal 50 también es a 1X, que corresponde con 550
miligramos. En ratas es una situación mucho más curiosa porque se necesita una dosis mucho mayor, la dosis 5X en ratas, para que se produzca la dosis letal 50. Pero básicamente la conclusión es que el producto no es tóxico. Ensayo de proliferación de linfocitos. Bueno, esto ya se sabía, es decir, se sabía que este extracto es capaz de producir proliferación linfocitaria. Nosotros de alguna manera lo que hemos hecho es confirmar si esto era así o no con los extractos que nosotros hemos preparado. Los linfocitos, que se llaman los de sangre periférica, PBL, se trataron durante 72 horas con PC2 o con extractos metanólicos en un rango de concentraciones de 2 a 30 microgramos por mililitro, 2 miligramos a 30 microgramos. Como control positivo se utilizó unos estimulantes que se conocen de hace muchos años, como son la concanavalina A o la fitumaglutida. Estos extractos de plantas se sabe que hace muchos años que son capaces de estimular los linfocitos, pero son extraordinariamente tóxicos en seres humanos, por eso no se pueden utilizar. Las células se cultivaron en placas de pocillos y se le añadió al cabo de las 72-96 horas una base nitrogenada modificada para que el DNA la incorpore en las células que se están multiplicando. Y se utilizó un kit que permite cuantificar la tasa de multiplicación de estos linfocitos que están siendo estimulados. Este es el esquema de la técnica. Se utiliza la concanavalina para estimular estas poblaciones y nos preguntamos si este extracto es capaz de hacerlo. Al final aparece un color en la placa y medimos la absorbancia de ese color para determinar la cantidad de proliferación de células que hay. Este fue el resultado que encontramos y que resume, como dice aquí, varios experimentos. La concanavalina A, como ya se sabía, estimula prácticamente al 100% de los linfocitos, pero aquí hay un 20% de estimulación que se repite sistemáticamente, pero es muy importante que sepáis que este es el extracto original que no ha sido calentado. Es decir, en ese extracto hay algo que estimula a los linfocitos en unas proporciones del 20% aproximadamente, comparado con el 100% de la concanavalina. Cuando nosotros repetimos esto con los otros extractos, que son los extractos metanólicos, o los extractos que derivan del producto atomizado, fijaros cómo la estimulación cae. Es decir, que este elemento activo que está, o que es capaz de estimular estos linfocitos a esas concentraciones, cuando se calienta, cuando se extrae con metanol, prácticamente desaparece la actividad biológica. Por tanto, es muy importante trabajar con el extracto antes de calentar. También nos preguntamos si era capaz de estimular las células cercanas. Y aquí se recoge cómo se hizo o se hicieron los ensayos. Pero lo que comprobamos es que la actividad citotóxica no se estimula, las células NK no se estimulan cuando se tratan in vitro con este extracto. La siguiente fase, que fue una fase que nosotros iniciamos por nuestra propia iniciativa, fue ver si era capaz de alguna manera, interferir en la proliferación de líneas tumorales. Como sabéis, hoy día se pueden producir líneas tumorales en el tubo de ensayo, se pueden cultivar, se pueden multiplicar, se pueden estudiar. Nosotros, como digo, tenemos un amplio panel de estas líneas y lo que hicimos fueron, en un principio, coger una línea de cáncer de mama, coger una línea de melanoma. Esta línea de melanoma pues la tenemos muy bien estudiada porque se nos ha suministrado desde un laboratorio en Alemania. Coger una leucemia derivada de las células NK, coger un linfoma, coger un melanoma de ratón, melanoma B16, y cultivarlas en placas, añadiéndole concentraciones distintas de los extractos y realizando la lectura con el mismo sistema que antes hemos realizado la lectura de los linfocitos. Al mismo tiempo, de forma paralela, se mantuvieron en cultivo estas células y se hizo un recuento celular al cabo de la terminación del experimento para ver si el número de células era el mismo o había cambiado. Y los resultados, que se resumen un poco aquí en este esquema, es decir, nosotros ponemos las células tumorales de cultivo en placas o en placas de pocillos o en tubos grandes, se hace el estudio de incorporación de bromo desoxirridina al DNA o se hace el recuento celular y nos encontramos con que en ambos casos se producía una citostasis que está recogida en esta gráfica. Aquí tenemos el ensayo cuantificado por absorbancia con bromo desoxirridina. Fijaros el control que está en verde, en azul oscuro está el extracto activo y en azul claro está el extracto que sabemos que ha perdido parte de la actividad o gran parte de la actividad. Fijaros que hay una diferencia siempre que indica que
en las 4 líneas tumorales que hemos puesto hay menos crecimiento, menos incorporación de bromo desoxiuridina utilizando el extracto que no ha sido inactivado. Porque cuando se utiliza el extracto azul claro, este efecto prácticamente desaparece. Pero fijaros qué cosa más interesante, cuando hacemos lo mismo con una línea que no es tumoral, una línea que deriva de las células NK, no se observa el efecto. Hay algo que no entendemos, bueno, hay muchas cosas que no entendemos. Lo que no entendemos es por qué está concentrado este efecto en líneas que sabemos que son líneas con capacidad tumoral. Cuando hemos repetido esto, pero ahora contando las células, es decir, el número de células en este caso, fijaros cómo los resultados son todavía más claros. Aquí hay una disminución de un 40%, de un 42%, de un 43% por los controles, de un 41%. Y fijaros cómo, de nuevo, en la línea que deriva de una célula linfoide NK, de una célula del sistema inmune, no se produce el efecto. Es decir, está concentrado en la línea de cáncer de mama, en la línea de melanoma, o en el linfoma. Por supuesto que nosotros estamos muy interesados en esta actividad biológica porque no se había descrito antes. Y estamos muy interesados porque como tenemos un amplio panel de líneas celulares, podemos no solamente utilizar 4, podemos utilizar 20, podemos utilizar 50. Vamos a hacerlo en muchas líneas celulares. Y además, nuestra intención, como veréis al final, es averiguar de dónde viene esta actividad biológica. ¿Cuál es la responsable de esta actividad biológica? Nos encontramos entonces con, resumiendo la situación, con que este extracto de caléndula, que se conocía que activaba los linfocitos T, nosotros hemos comprobado que eso es verdad. Pero lo hemos comprobado a unos niveles relativamente modestos, es decir, activa un 20% comparado con los campanavalina. Pero lo que no sabemos es qué pasará si nosotros trabajamos con ese extracto algo más codificado. Hay miles de elementos, tenemos que saber qué está produciendo eso. En segundo lugar, y esto es lo que hemos visto nuevo, hemos visto que las células tumorales que crecen en condiciones que habéis visto a un nivel cuando se cultivan en presencia de pequeñísimas cantidades de este extracto no calentado, crecen menos, que es lo que llamamos la citostasis. No sabemos si se mueren o simplemente dejan de multiplicarse, por eso hemos preferido llamarle citostasis, no podemos llamarle citólisis. Pero tenemos dos actividades biológicas, es decir, una, por un lado, que estimula a una población de linfocitos T y otra que inhibe el crecimiento in vitro de células tumorales. Por tanto, la hipótesis de trabajo es que dentro de este extracto hay una o quizás dos actividades biológicas que tienen dos efectos interesantes desde el punto de vista inmunológico, porque aunan dos cosas: estimular el crecimiento de linfocitos e inhibir el crecimiento de células tumorales. Nosotros yo he puesto a día de hoy estas conclusiones, que espero que estéis de acuerdo con ellas. La primera es que es imprescindible establecer un protocolo de extracción de esta planta, porque nosotros, en el trabajo que venimos realizando en los últimos meses, hemos visto que no está estandarizado, no hay un protocolo. Por tanto, nosotros cuando cuantificamos microgramos o cuantificamos miligramos, depende del lote que estamos recibiendo. Y al depender de ese lote, quiere decir que no somos capaces después de reproducir fácilmente los resultados. Por lo tanto, es muy importante establecer un protocolo. Segundo, el extracto en los animales que nosotros hemos probado no es tóxico. Tercero, muestra dos actividades biológicas diferentes. Uno, actividad proliferativa, que ya se conocía, y otra, inhibición del crecimiento de células tumorales in vitro, que no se conocía, por lo menos nosotros no lo tenemos referenciado. Y otra conclusión importante, el extracto atomizado a más de 100 grados pierde la actividad biológica. ¿Cómo vemos nosotros el futuro en relación a este extracto que muestra estas propiedades inmunomoduladoras? Pues básicamente son estos 4 puntos. Primero, es necesario estandarizar el método de extracción, saber de qué kilogramos, de qué gramos, de qué cantidad de planta partimos, de qué volumen de agua se extrae, etcétera, etcétera. Segundo, nosotros vamos a continuar estudiando estas dos actividades biológicas, pero a partir del extracto acuoso, porque pensamos que estas actividades pueden incrementarse mucho si no trabajamos con el extracto calentado previamente. Pretendemos purificar el principio activo, por lo menos, si no de manera total, llegar al máximo posible. Y
y esto es más difícil en el sentido de que llevaría más tiempo, el estudio de los mecanismos moleculares responsables de estas acciones biológicas. Quiero terminar mi charla, y son ya las 9, es una 55 minutos creo que he tardado. Poniendo los nombres de las personas que trabajan en el grupo de investigación. Como yo he hablado de una parte de investigación de más años y otra más moderna, quiero deciros que nosotros tenemos un grupo de gente que trabaja en el estudio genómico de los genes HLA, dirigido por el doctor López Nebot, que tenemos un grupo que está destinado a estudiar mecanismos moleculares, dirigidos por el doctor Francisco Recabello, que tenemos dentro de nuestro laboratorio un pequeño laboratorio de histología o de patología para hacer la microdisección. Tenemos muy buenas relaciones con todos los cirujanos del hospital que nos suministran, y con el departamento de anatomía patológica, que nos suministran los tejidos criopreservados, es decir, antes de que entren en parafina, porque en parafina se destruyen estas moléculas. Y tenemos el doctor García Lora, que dirige el grupo de trabajos en animales de experimentación. Yo he subrayado el nombre del doctor García Lora y de la doctora Eva Jiménez, porque son ellos los que están haciendo el estudio de la segunda fase del trabajo, es decir, el estudio del extracto de cadena. En concreto, la doctora Eva Jiménez espera realizar su tesis doctoral con este tipo de trabajo. Todavía le queda por delante 1 o 2 años, lo que tarde en hacerlo. Como sabéis, las tesis doctorales hoy día son ya trabajos mucho más serios que lo eran hace años. Y la doctora Eva Jiménez y nosotros creemos que tiene suficiente entidad para que ella el día de mañana pueda leer su tesis doctoral con las conclusiones y los resultados de estos trabajos realizados en el extracto de cadena. Y yo con esta diapositiva termino y quiero agradeceros vuestra atención y por supuesto estoy dispuesto a cualquier consulta, a cualquier pregunta que me queráis hacer. ¿Cómo se prevén los métodos de administración del G2? ¿Cuáles serían los más indicados? Bueno, en principio yo no soy clínico y nosotros lo único que hemos hecho es administrar a los animales vía oral. Entonces este producto, por lo que yo sé, se puede administrar vía oral y no es tóxico, pero el método sería vía oral. Vamos, lo que yo conozco. Pero claro, tengaos en cuenta que nosotros estamos ahora en los ensayos preclínicos. Posteriormente esto tendrá que pasar a ensayos clínicos, donde habrá que identificar muy bien la dosis y todo esto que yo he dicho, pero la vía es la vía oral, por lo que yo conozco. ¿A partir de qué eventos se entra en los estudios profundos de la caléndula, del extracto de caléndula? Bueno, si yo interpreto su pregunta, lo que nosotros pretendemos hacer es utilizar estas dos actividades biológicas que hemos comprobado que existen para que nos sirvan de guía para ir purificando ese producto. Es decir, nosotros podemos ir haciendo distintas separaciones por distintos métodos bioquímicos y utilizando la capacidad, por un lado, estimuladora de los linfocitos, que sabemos que existe, o bien la capacidad inhibitoria de las células tumorales in vitro, podemos ir purificando ese producto. Si nosotros tenemos el día de mañana conocimiento de que por el extracto metanólico del 50% tenemos una gran actividad biológica, es muy fácil de producir, pues quizás sea ese el método final por el cual ese producto se pueda purificar, pero a lo mejor interesa llegar hasta el final y conocer cuál es la molécula exacta que está realizando esas funciones. Yo no sé si ese es el sentido de su pregunta. Más bien la pregunta venía que a partir de qué evento la caléndula lleva 8.000 años, tengo entendido, utilizándose como medicinal. A partir de qué momento se toma como un elemento que estábamos hablando. ¿Qué evento? Bueno, yo entro en este tipo de investigación, digamos, un poco tarde. Quizás no pueda yo contestar con precisión a esa pregunta, porque a nosotros se nos encarga el estudio inmunomodulador de este extracto hace año y medio. Como usted bien ha dicho, esto se conoce hace muchísimo tiempo, de hecho la estimulación de linfocitos se conocía hace muchos años. Pero lo que sí es cierto es que siempre se habla de extracto. Nunca se ha hablado de principio biológico purificado que se pueda conocer cuál es. ¿A partir de qué evento? Bueno, pues por lo que yo tengo entendido, la producción de este extracto se produce en una serie de modificaciones en el momento de producción y hay ciertos médicos, ciertos clínicos que observan observaciones puras clínicas de ciertos efectos biológicos en sus pacientes y a partir de ahí, yo tengo entendido, es cuando se decide de alguna manera hacer una investigación más seria y más profunda de dónde radica ese efecto, en dónde está ese efecto. Lo que nosotros hemos podido ver es que efectivamente hay esas dos actividades biológicas, pero el punto de partida yo pienso que son observaciones clínicas, puras y duras.